pero pues, creo que me voy a adelantar mucho, no sé. ¿Sí? El hecho de que si Jesús comía carne o no, o sea, eso tiene que ver mucho con la espiritualidad, pues con la conciencia. Yo estaba pensando en eso. Claro. Fíjate qué interesante. Esto es todo un tema también de discusión en diferentes foros, si Mm. Jesús comía carne o no. Sí, porque digo que tiene que ver con el tipo de conciencia que era la persona, pues, ¿verdad? Para Sí, saber sí. si, o sea, supone que era alguien muy elevado espiritualmente, pues al igual que uno que usa su conciencia de decir que no, pues él a lo mejor tenía otro, otro tipo de vista. Exacto, exacto. Sí, fíjate que no necesariamente, a veces ligamos la espiritualidad con ciertos patrones de conducta. Igual estereotipamos la espiritualidad. Sin embargo, la espiritualidad es algo todavía más allá en este sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, si en ese caso, por ejemplo, con Arjuna, o sea, cada cuerpo, cada entidad, cada identidad temporal que aparece en este mundo, podríamos decir que viene con una serie de cualidades, ¿cierto? Y también podríamos incluir una serie de defectos, ¿sí? Entonces, muchas veces estereotipamos un cierto tipo de cualidad, cierto tipo de actitud, de comportamiento, como algo espiritual, ¿okay? Y no necesariamente, porque si hacemos eso, que yo lo entiendo y es muy importante también entender que una persona espiritual sí tiene ciertas características, pero no siempre son estáticas, ¿no? Como por ejemplo con Arjuna. Arjuna, él era una persona completamente espiritual, tenía una relación directa con Dios. Sin embargo, mató a decenas de miles de personas, ¿no? ¿No? Entonces, si estereotipamos, entonces nos perdemos y empezamos a juzgar la espiritualidad desde lo material, desde las limitaciones de lo material, ¿no? Que lo material es limitado, lo material tiene defectos, son cualidades, es la naturaleza de este mundo. Para poder ir comprendiendo la espiritualidad, es importante también empezar a trascender esa parte, comprender que la espiritualidad viene a abarcar todo, pero es lo más dinámico que existe, ¿no? No necesariamente cayendo porque también se puede utilizar, ¿no? De hecho, Nimai en la sesión de hace rato estaba mencionando precisamente algo parecido, que no es, ¿cómo decía Nimai? Se me fue ahorita, pero hay que entender que la espiritualidad como tal, ¿verdad? Se puede a veces interpretar y tomar como pretexto para hacer cosas atroces, ¿no? ¿Okay? Pero no necesariamente las cosas atroces se realizan con una conciencia baja, ¿ya? Muchas veces hay cosas atroces que son, como dicen, el menor de los males para establecer un bien superior para todos. Pues sí. ¿Sí? Entonces, depende, aquí lo importante de ir estudiando la espiritualidad, también Krishna y los Vedas nos exhortan a estudiar la naturaleza que nos corresponde momentáneamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo mejor para mí? Que ahorita en este momento, por ejemplo, en mi caso personal, yo soy padre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de ejercer mi función como padre, mi papel como padre, como esposo? Si soy empleado, como empleado. Si soy jefe, si soy patrón y soy empresario y tengo cientos de empleados, ¿cuál es lo mejor que puedo hacer para con todos ellos, ¿no? Porque todos ellos, yo tengo responsabilidad sobre ellos, ¿no? Si soy un político, ¿cuál es la mejor forma que yo puedo para dar el mayor bienestar a todos, ¿no? Entonces es algo
la espiritualidad, una espiritualidad bien entendida, le permite a un individuo ejercer su posición y su situación momentánea de la mejor manera posible. ¿Sí? Aunque posiblemente y muy seguramente, como nosotros sabemos, como dice la historia esta, nunca nadie, no todo el mundo va a quedar conforme, porque en el futuro seguramente te van a juzgar, ¿no? Por las decisiones, pero es irrelevante porque sus juicios nuevamente son momentáneos, ¿no? Y no tienen el contexto completo. Sí. Entonces esa parte es muy interesante, de ir comprendiendo cuál es el ejercicio de la espiritualidad y cuál es el ejercicio de la vida momentánea desde la espiritualidad. Sí. Pues sí, no caer en estereotipos, Sí. sería. Sí, ese es el primer punto que yo te quisiera compartir. Segundo, del Señor Jesucristo, regresando con el Señor Jesús, el Señor Jesucristo definitivamente, pues, sus principales enseñanzas, primero que nada, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo, que ya es para volarse la cabeza, ¿no? Porque es una instrucción consecutiva, a las tres, ¿no? En primer lugar, aunque también amar a todos los seres, a toda la creación de Dios, y tú eres parte de esa creación, entonces también tienes que amarte a ti mismo. Pero para amarte a ti mismo, necesitas conocerte. ¿Quién eres? Y esa es la parte más complicada, es la pregunta filosófica más intrincada y que hay millones de formas de abordarlo. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Para poder amarme, tengo que primero conocerme. ¿Sí? Y para poder amar al prójimo, pues primero tengo que amarme a mí. ¿Y cómo puedo hacerlo si no me conozco, si no sé quién soy? ¿Sí? ¿Cómo puedo estar seguro? Por ejemplo, a veces uno puede decir, yo me amo a mí mismo, así con este cuerpo, con estas cosas, con todo esto, pero luego dices, híjoles, no, pero la verdad es que tengo defectos terribles, ¿no? Y uno así se odia, terminas odiándote, ¿no? ¿Cómo es posible que le hablé mal a mi hijo, o que le contesté hacia mi esposa, o que hice tal cosa, o que accedí a, no sé, cualquier propuesta indecorosa, ¿no? Etcétera, etcétera, Sí. y terminas con culpa y odiándote, ¿no? Entonces ahí está la pregunta de quién soy yo realmente. Si soy esto, ¿puedo estar satisfecho con esto o no puedo estar satisfecho con esto? Y si no soy esto, si no estoy satisfecho con esto, entonces, ¿será que sí soy yo o no soy yo? ¿No? Y en ese sentido, esa es la primera parte, y el Señor Jesús también nos enseña la humildad, ¿no? La humildad es otra enseñanza del Señor Jesucristo que es complicado, ¿no? De hecho, grandes personas terminan renunciando a esta práctica de la humildad porque dicen, no, es que si yo por una mala comprensión termino siendo, pues, aceptando que tengo una mala autoestima, ¿no? Parece ser que ser humilde es sinónimo de tener mala autoestima, y no es cierto. ¿Sí? No, está mal entendido. Sí. Así es. Sí, también entiende que ser humilde es ser tonto, ¿no? Así de, Exacto. sé humilde y significa aceptar cualquier tontería. Sí. Sí, buenos Sí. días a todos. Buenos días. Te escuché ahí, Shivas, nada más que estaba peinándome, tenía ahí unos gallos parados. Sí. Muy, muy interesante todo lo que has comentado. También la parte de compasión hacia los demás, ¿no? Que nos enseñó Jesús. Y quería compartirles también que acá en los Vedas hay muchas grandes personalidades y entre ellas está Jesús y se les llama personalidades con una energía espiritual para un propósito que en sánscrito sería Saktya-Vesha Avatar. Entonces Jesús fue un gran maestro con esa energía espiritual para poder ayudar a la humanidad a elevar su conciencia espiritual y su espiritualidad.
Entonces, pues no es cualquier persona, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo quería profundizar un poquito en esa parte, Gobra. ¿Te Ajá. gustaría a ti hablar un poquito, compartirnos acerca de las diferentes formas en que desciende la divinidad, en que el espíritu viene a este mundo y se manifiesta con una forma aparentemente limitada, este, y con un fin con un único fin en particular, parece ser, ¿no? Que Sí, son los avatares. si quieres hablo un poco de eso y ya, si hay algo que se necesite agregar, lo agregas. De acuerdo a los Vedas, en diferente tiempo se ha necesitado una ayuda divina, ¿no? Entonces, se dice ahí en el Bhagavad Gita, de hecho, en el capítulo 2, ¿no? Que viene cada milenio Dios para ayudar a la humanidad, pero viene en una forma particular. En los Vedas se menciona esas formas como avatares. Avatar significa aquel que desciende, pero ¿de dónde desciende? De lo espiritual, no es que desciende o que baja uh, bueno, pudiera entenderse de forma negativa, ¿no? Que desciende a un nivel inferior, pero sí lo hace, pero desde el nivel superior para ayudar. Entonces, ahora lo vemos eso de avatares en los celulares, en las ciertas aplicaciones, ¿no? Que haz tu avatar y ahí tú le pones cómo eres y como tu figura para que aparezca cuando haces alguna, una sonrisa o pero con tu cara, ¿no? Pero en Hay otra realidad, palabra, ¿no? Otra palabra de avatar, como Satyavesh Avatar, algo así, sí, que es más elevado, pues, es diferente. sí, aunque la palabra avatar en su raíz significa eso y aquel que desciende, más bien esas aplicaciones y eso la tomaron como más, más a la ligera y más como la película de Avatar, de los monos azules, esos que es una forma y eso, pero Como algo que desciende. sí, pero eso que mencionas es un tipo de avatar que es ese Shaktiavesh Avatar, pero hay Satyavesh Avatar. cuando Dios desciende directamente para ejecutar una acción, para ayudar, se le llama Lila Avatar. Y esos Lila Avatares, no sé si han escuchado hablar a Buda, a Matsya, a Parashuram. ¿Han escuchado algo de eso? Yo he leído, pero no. ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a descubrir que hicieron cada avatar que cuando hubo un diluvio en el, en el universo donde estamos, en el planeta Tierra, ahí se vino un lila avatar que se llamaba Matsya. O sea, se apareció Dios en forma de pez, como la historia de Noé. Ahí es algo curioso eso que se relaciona muy bien con la historia de Noé. Y después, en otra parte, había la parte gobernante, ya no estaba respetando a la parte que guía como los sacerdotes, los brahmanas, los que saben cómo es todo. Entonces, vino Parashuram y él mató a 21 generaciones de gobernantes que no respetaban a esa, a ese nivel de espiritualidad a los que podían guiar y ellos querían guiar y entonces
los mató, los quitó del mapa para que pudiera haber esa buen gobierno, como en el Bhagavad Gita que vemos a Arjuna, ¿no? Que tuvieron que hacer algo para quitar esa parte negativa, porque si no iba a continuar. Entonces, Krishna sabía eso, Arjuna también, pero en el momento le costaba, ¿no? Pero ese era el objetivo, ¿no? Como mencionaban, que parecía algo malo, parecía algo catastrófico, pero era para ayudar a toda la humanidad y las siguientes generaciones. Después apareció Ramachandra, que él dio el ejemplo como el mejor rey, cómo ser un mejor rey. Después apareció Vamanadev, que hubo un momento en el universo donde todos los asuras, los que no son santos, estaban gobernando el universo. Entonces él se convirtió, Dios, Krishna, se convirtió en un brahmana enanito. Vamana significa enano. Entonces parecía un niño. Imagínense a Dios en forma de enanito. Era muy, muy bonito, era brillante, era dorado. Entonces le dijo ahí al regente, bueno, primero el regente, que era Bali, le dijo, oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué tienes, te ves muy, muy brillante? Se sorprendió, ¿no? Así, ¿quién eres? ¿O qué quieres? Pareces un bravo cualificado. Por favor, pídeme lo que quieras. Imagínense al rey del universo, no nada más de la tierra, sino del universo. Entonces le dijo, pues nada más quiero 3 pasos de tierra. ¿Cómo 3 pasos? Pide lo que quieras, pídeme más. Entonces, le dijo, no, nada más eso. Pero con su energía ilimitada, omnipotente, se transformó en un gigante que pasó todas las capas del universo y con 3 pasos abarcó todos los universos. Bueno, en esta parte, todo este universo. Y entonces, pues ahí ya recuperó el universo para las personas adecuadas también. Y también después vino Buda. Buda vino en un momento donde las personas santas no eran tan santas y estaban sacrificando a muchos animales en pro de los Vedas, ¿no? Estaban ahí manchando el nombre de los Vedas. Lo que pasa es que antes en los sacrificios se decían unos mantras y se sacrificaba al animal, pero pasaban 2 cosas ahí. El animal se volvía más joven o el animal se transformaba en humano. Entonces, pero eso era con una energía o un poder espiritual tremendo, ¿no? Entonces entró la era de Kali Yuga, en donde estamos ya ahora, que hay mucha energía negativa, este poder para transformar. Entonces empezaron a querer hacer eso y no lo lograban. Entonces nada más estaban mate y mate a los animales. Entonces Buda apareció y desmintió a los Vedas. Dijo, no le hagan caso a los Vedas. Y convenció a toda la gente. Era gente que hacía muchas austeridades, tenía mucha compasión. Si se fijan, una de las máximas del budismo es ahimsa, no violencia. Entonces, por eso vino el señor Buda. Después, tenemos a Krishna y a su hermano Balaram. ¿Quién falta, Srivas? No, sí está bien. Sí. Krishna y Balaram, que también
llegaron en un momento y pasó lo de la batalla de Kurukshetra, ¿no? Apoyaron en eso, pero también mataron a varios demonios, a varias personalidades demoníacas en esa época. Y y esos son los principales, pero hay otras grandes personalidades, ¿no? Por ejemplo, Buda es un Sakyavesha avatar, es una forma de Dios en forma de vamos a decir, como devoto. Entonces, Jesús, que es una gran personalidad, también se considera Shakti-Avesha Avatar, así como grandes santos como Prabhupada, que también hizo una gran revolución en la parte espiritual para ayudar a las personas, ¿no? Diciéndoles la verdad, ¿no? Y sí, ayudando a que trascendieran toda esa parte material sobre lo que nos hace creer la sociedad, ¿no? Que intoxicarnos, comer carne, jugar juegos de azar, tener vida sexual sin límites. Entonces, pensamos que esa es la máxima felicidad. Entonces, Prabhupada vino y nos enseñó, oye, hay otra cosa más profunda, más que puede hacerte más feliz. Y así hay muchas grandes personalidades. Okay. ¿Sí se corta también con ustedes o es mi internet? Un poco la voz nomás. Sí, Un poco la voz, pero no, pero sí se entiende. sí. Ok. Sí. Una disculpa. Entonces, esa es grandes rasgos, un resumen de todas las principales descensos que ha tenido Dios, sus diferentes formas para ayudar a la humanidad. La historia, hay muchos detalles ahí. En el Bhagavad tiene un poco más amplio y en lo que, acuérdense que el primer libro, resumen de la filosofía, la esencia de la filosofía es el Bhagavad Gita. Pero después sigue, amplía la parte de quién, cómo, cuándo es Dios, y ese es el Bhagavatam. Entonces todas estas historias nos permiten ampliar un poco la mente para entender. Pero el Bhagavatam viene de muchos libros. Acuérdense que Vyasadeva hizo todo un resumen tanto de, el Bhagavad Gita es lo hablado nada más, parte del Mahabharata, y el Bhagavatam es un resumen de todas las literaturas, como por ejemplo una literatura que se llama el Padma Purana, que es donde vienen todas las historias así muy detalladas. Entonces, pero nosotros seguimos hacia el Bhagavatam. ¿Quisieras agregar algo, Srivas? Sí, muchas gracias, Gobra. Muchas gracias. Igual quiero compartirles con esto que Gobra nos acaba de compartir. Lo que hay que entender aquí es que hay diferentes formas en las que Dios desciende a este mundo. Algunas son incluso como especies, lo que llamaríamos especies inferiores de animales. O sea, en los Vedas se encuentran historias como, por ejemplo, que vino en la forma de pez, en la forma de tortuga, en la forma de un jabalí, de un cerdo, imagínense. Esa es de mis favoritas, esa. Pero también dentro de la raza humana tiene también desciende específicamente para establecer tres cosas, ¿no? Específicamente, el Bhagavad Gita vamos a leer muy próximamente tal vez en 2 o 3 sesiones, el capítulo 4, donde se habla de que él viene para 3 razones. Para redimir a la gente piadosa, para establecer principios de la virtud
verdadera virtud o virtud completa, dharma, es la palabra dharma específicamente, y para eliminar a la gente impía, a la gente malvada, que no considera a los que ve, que, ¿cómo se le dice? Que ve como objetos a todas las demás entidades vivientes, que ya no ve a las personas como personas, sino que ve a todos como objetos para su propio disfrute. Y Dios viene específicamente para matar a esas personas. Son las tres actividades prácticamente que Krishna menciona en la Gita que viene, que es el trabajo, podemos llamarle como el trabajo de Dios cuando desciende a este mundo. Dentro de esta categoría encontramos que en los avatares o las formas en que Dios ha descendido a este mundo, viene con una de esas tres. Y no siempre viene personalmente, que es lo que se explica en los Vedas. Esto es importante. Avatara, hay diferentes categorías. Por ejemplo, Shaktiavesha Avatara es una categoría. Shakti significa, Shaktiavesha es aquel que recibe poder. Entonces, generalmente Shaktiavesha Avatara es una persona como tú y como yo, ¿sí? Un alma espiritual como tú y como yo, pero que es empoderada para realizar una de estas tres labores, ¿no? Gaura nos acaba de mencionar a Parashuram, que fue él es un Shaktiavesha Avatara, es una alma como tú y como yo, una parte pequeña de Dios, pero no somos Dios. Sin embargo, es empoderada, esta alma fue empoderada para eliminar a los guerreros, que no estaban siendo buenos gobernantes, pero que estaban abusando de su fuerza, estaban abusando del pueblo por su poder, por su fuerza. Entonces, esta persona es empoderada para básicamente matar, ¿no? Él fue un experto asesino de reyes desvirtuados. En otros casos, por ejemplo, el Señor Jesucristo, aquí vamos el Señor Jesucristo entra dentro de esta categoría, entendiéndola como una persona que viene a establecer principios de la virtud. Y si nosotros revisamos todas las enseñanzas del Señor Jesús, se enfoca principalmente en eso. Disculpen que tengo aquí, estoy con la familia de mi esposa, y hay fiesta todavía, ¿no? Y el Señor Jesucristo, todas sus enseñanzas están en esta línea, en establecer principios de la virtud, principalmente. ¿Okay? Él no fue empoderado para ser un guerrero, aunque los judíos esperaban que el Señor Jesucristo fuera el Mesías, que básicamente era el general militar que les ayudara a establecer su supremacía sobre los demás. El Señor Jesucristo no era un guerrero, no estaba empoderado para eso. Él venía específicamente a establecer principios de virtud, principios de religión, principios de justicia desde una plataforma espiritual. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Creo que lo que hizo su trabajo perfectamente bien. Y desde esa perspectiva, el Señor Jesucristo es un alma, aunque, bueno, no se intenta demeritar, que obviamente dentro de la visión cristiana, judío-cristiana, se entiende como como Dios mismo, como Dios Hijo. De hecho, sí, así es, ¿okay? Y todos nosotros somos hijos, en ese sentido. Deme un segundo, voy a cambiarme a la habitación. Deme un segundo, porque aquí hay mucho ruido. A ver. Está mejor así. Ok. Entonces, ¿qué me quedé? Dios Padre, Dios Hijo, que somos todos. Ok. Entonces, entender al Señor Jesucristo y la gloria del Señor Jesucristo y lo que nos beneficia más, y de hecho, ¿qué es lo que intentó también hacer en sus enseñanzas? Es hacernos ver que es posible restablecer nuestra relación
personal con Dios, ¿no? Nuestra relación personal. En este sentido, el Señor Jesucristo pocas veces en el Antiguo Testamento se menciona a Dios como con una relación personal más allá del señorío, ¿no? Más allá del señorío. Y el Señor Jesús, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues bueno, si se fijan, el Dios es un Dios, parece ser como bastante celoso, de hecho se dice textualmente celoso, en sus actitudes parece rencoroso, como un señor malhumorado, ¿no? Que no está complacido con el servicio de sus sirvientes. Pero el Señor Jesucristo viene a establecer más la relación, por ejemplo, como padre. Yo soy el hijo, ¿okay? Y en ese sentido, si tú estás conmigo, si tú estás de acuerdo conmigo, el Señor Jesús dice, entonces tú también eres el hijo. ¿Okay? Todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Okay? Sin meternos demasiado en lo controvertido que sería discutir con alguien que acepta al Señor Jesús como la divinidad, sino más bien exponiendo lo que los Vedas nos permiten ver desde la visión védica. El Señor Jesucristo es precisamente un alma como cada una de nosotras, muy especial porque debido a su amor es empoderado para poder propagar la gloria de Dios, la gloria de su Padre. ¿Sí? Y esta parte creo que es lo que tenemos que quedarnos muy claramente, que el Señor Jesús nos quiere enseñar, nos muestra cómo amar a Dios, cómo entregar la vida a Dios y enfocarnos en esa parte. Entonces, aunque a veces hay citas, por ejemplo, a veces se menciona que el Señor Jesucristo se menciona en el Bhavishya Purana, que es un texto que se le pretende, ¿no? Académicamente no es muy aceptado, se considera como podríamos llamarlo un texto apócrifo, védico, corrupto, que hay evidencia de que se le ha manipulado. Pero ahí, por ejemplo, se pretende aceptar que Jesús estuvo en la India, que Jesús, varias cuestiones que han sido de cierta forma desmentidas o por lo menos puestas en duda, porque los textos más antiguos de ese texto que tienen esa cita, pues datan de cuando estaba el imperio inglés en la India, ¿no? Entonces parece ser que era como un intento de manipular al pueblo. Miren, aquí están sus escrituras, ¿no? Aquí se menciona al Señor Jesús, acepten al Señor Jesús, ¿no? Porque está en sus escrituras y aquí está. Pero también parece ser que era un intento, puede parecer un intento de los hindús, ¿no? De hacer ver que no, miren, Jesús ya lo conocemos, aquí estaba en las escrituras y ya se mencionó. Pero ese texto no está muy bien aceptado académicamente. Yo personalmente lo menciono para que estemos conscientes de ello, porque la mejor forma de entender al Señor Jesucristo es desde la comprensión de esto que les menciono, el trabajo de Dios. Evidentemente, el Señor Jesucristo hizo el trabajo de Dios y dedicó su vida a trabajar para Dios en el sentido de establecer principios de virtud. Adelante, Israel. Que de hecho en el Bhagavad Gita dice que cada que la religión decaiga, pues va a venir Dios, ¿no? En una forma, pero no se refiere nada más a Krishna, pues, sino a todos los que Sí. son avatares en el mundo. Sí, exactamente, precisamente Israel, porque Dios puede descender personalmente. Por ejemplo, la única evidencia de alguien, de Dios que descendió personalmente es Krishna. O sea, de hecho, podemos observar y leer en la Bhagavad Gita que Krishna se presenta como yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, ¿no? Aham sarvasya prabhavo mata sarvam prabha, todo emana de mí, ¿no? Y aquellos que saben esto, que itima tu avayantemam, con su inteligencia me adoran,
Me adoran con su inteligencia. Buda Baba Samanvita, ¿no? Y es el único. Y a partir de ahí, bueno, se ha estudiado mucho esto y muchos historiadores y filósofos dentro de la línea Vaishnava, de las personas que adoran a Vishnu, a Krishna, hay incluso discusión, o sea, si Krishna es la suprema personalidad de Dios o si es una encarnación de Vishnu, o si Vishnu es una encarnación de Krishna y Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Dentro de la línea que nosotros seguimos, todos los facilitadores que estamos ayudando con estos grupos de estudio, hemos aceptado que la fuente es Krishna, es la fuente de todo, ¿okay? Y aparte de que él lo menciona también en la Gita, ¿okay? Sin embargo, aceptamos que, bueno, si tú lo quieres ver de otra manera, no hay ningún problema, no vamos a discutir al respecto, ¿no? Porque lo importante es, en última instancia, que tu relación con Dios se restablezca en la forma en la que ¿okay? Primero que tu condicionamiento te lo permita, ¿no? Porque este cuerpo que tienes ahorita, esta identidad temporal que tienes ahorita, ¿okay? Tiene sus preferencias, tiene sus gustos, ¿okay? Y estamos muy identificados con esta identidad. Entonces, no es tan fácil cambiar todo eso. Nuestra identidad va cambiando lentamente. No es algo que podamos simplemente cambiarlo. Entonces, la divinidad se nos va, o la realidad, como me gusta decirlo a mí, la realidad se revela a nosotros de tal forma que nuestro condicionamiento particular, nuestra identidad temporal, nos permita irla aceptando y profundizando en ella. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para aquellos que adoran, por ejemplo, al Señor Jesucristo y lo toman como Dios, está perfecto, porque es una encarnación de Dios que vino que hace la labor de Dios, ¿okay? Y obviamente, pues, posiblemente esa visión, una visión así, termine limitándonos a ver algo más amplio, pero en sí, si esa religión, o sea, aquí vamos a definir lo que es religión de verdad, religión verdadera, es una religión que te permite acercarte a Dios y amar a Dios y amar a todos los que son parte de Dios. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, si una persona vive y muere con las enseñanzas del Señor Jesucristo, su vida es perfecta. Es perfecta. ¿Okay? Ahora, si durante el proceso llegan a conocer... Ok, Robert, adelante. No, sigue, ahorita enseguida que termines. Bien, si durante este proceso de la vida, esta persona recibe la oportunidad de ampliar su visión, y entender a Dios en diferentes perspectivas y perder temor, porque también a veces cuando nos encerramos en una sola fe, en una sola forma de Dios, por nuestra limitación y por nuestra identidad temporal, necesitamos mantener esa fe lo más fuerte posible. Y por lo tanto, y a veces la única forma de lograr esa fe es, podríamos decir, dualizarnos, ¿no? Esto es lo bueno y todo lo demás, cualquier cosa es mala. ¿Okay? Y para algunas personas no hay problema. Si eso los permite mantenerse en la virtud, perfecto. El problema es cuando esa visión hace que tú veas a los demás como objetos, como cosas o como personas, como gente sin alma, que es algo que sucede mucho también que ha sucedido mucho en la religión católica, ¿no? Que veían a los indígenas, a las personas de color, a los esclavos, como gente sin alma, convirtiéndolas en objetos. Ahí es cuando una religión que está cerrada se convierte de hecho les recomiendo mucho la clase de la mañana de las 9, que se las voy a compartir, donde Nimai desarrolla muy a profundidad el concepto de religión filosófica y religión tribal, o espiritualidad filosófica y espiritualidad tribal, ¿no? La espiritualidad tribal es esa espiritualidad en la que tú ves que yo tengo al espíritu y los demás no. Yo tengo alma y los demás no. ¿Okay?
yo y los míos, solo los que yo veo son yo, mi hermano, esto, mi perro sí tiene alma y no quiero que lo maten, pero los demás no tienen alma, o sea, no importa, si los matan no pasa nada, ¿no? Mi perro, pero la gallina no, ni el puerco no, sí, toda esa parte donde tú ves, solamente el espíritu está conmigo. Y eso es un poquito, se deriva de las religiones tribales. Eso yo lo veo, perdón, eso yo lo veo en la católica, porque yo desde chiquito me cuestionaba muchas cosas, desde pequeño, y algo que se me quedó bien grabado fue eso, que me decían que los animales no tenían alma, o sea, que los animales eran para comerse. Eso en la católica, porque yo me la pasaba mucho en los templos y así, en las iglesias, haciendo así cuestionamientos. Bien, sí, Israel, eso es una cuestión delicada. Por ejemplo, Eso es trivial, dices, ¿verdad? Eso es tribal, de tribu. O sea, yo y mi tribu. Tribal. Okay. Yo y mi tribu somos los que tenemos la verdad. Los demás no tienen la verdad. Todo lo demás es falso y es un engaño, pero yo y los míos sí tenemos alma, sí tenemos espíritu, sí somos reales, casi. ¿Okay? Robert, antes de desarrollar un poquito más, ¿quisieras aportar con algo? Por favor. Sí, he estado escuchando todos los comentarios de todos los compañeros. Pues quiero expresar lo siguiente. Yo creo que a Jesús en la actualidad se le ha tomado como una bandera, desgraciadamente por muchas religiones. Entonces en realidad es una bandera. No conocen la profundidad de su conocimiento, porque existe la parte esotérica, exotérica y mesotérica. Entonces, lo que nos presenta las religiones, inclusive la misma Biblia, que la Biblia está coartada, está mutilada, es la parte exotérica, afuera. Pero dentro de la parte esotérica hay conocimiento del Señor Jesucristo que no está en la Biblia. Esa es otra parte que se desconoce. Entonces, yo, lejos de decir adoro, es que aquí no se trata de adorar. Se trata de hacer el conocimiento que ellos nos vienen a decir. Esa es la parte que se pierde, ¿no? Los vamos en la forma y no los vamos a la profundidad, ¿no? A la parte profunda, a la parte realmente medular. Y cabe también aquí mencionar que la enseñanza que vino a traer Jesucristo o Jesús tiene que ver con esas escuelas de regeneración. Krishna es una escuela de regeneración. Buda es una escuela de regeneración. El conocimiento del Señor Jesucristo es una escuela de regeneración. El hecho está en que existen escuelas de regeneración, es la parte que no hay que perder de vista. Esta es una escuela de regeneración y desgraciadamente no existe alguien que una esas partes de todas estas escuelas de regeneración para decir son escuelas de regeneración y no están aisladas. Al final todos llevan a la misma. Cada quien quizás con su camino más directo, otro con su camino más largo, pero eso es lo que hacen la diferencia de las escuelas. Unos hacen el camino hacia esa llegada de Dios o esa regeneración a través de diferentes caminos, ¿no? Diferentes caminos, unos son más largos, otros son más cortos, otros son a través de la vía de la espiral, y eso lleva mucho tiempo, ¿no? La vía de la espiral, podemos decir que es esa parte que no quiero ser bueno y mis deseos son buenos, mis pensamientos son buenos, pero estás en una vía espiral muy, muy larga y es buena. Si quieres irte por ese camino es buena, pero estás utilizando la mente y no es apropiado la mente. Y está el camino corto. El camino corto es otro, que tiene que ver más con la introspección, saber el conocimiento de sí mismo y realmente saber contra quién te enfrentas. Porque aquí es saber contra quién te enfrentas y contra quién tienes que vencer para llegar hacia tu objetivo, ¿no? Entonces, nada más quería yo comentar eso, ¿no? El Señor Jesucristo es de los maestros de maestros. Y Krishna también es un maestro, un gran maestro.
Si nos vamos aquí a los aztecas, a los mayos, aquí hay grandes maestros. Ellos también tienen sus escuelas de regeneración. Y creo que esa es la parte que a veces no hay nadie que nos pueda unir todas esas grandes culturas. Decirnos, es que esto es lo mismo, nada más que cada quien utilizaba su forma de dar ese conocimiento cósmico que nos viene desde arriba. Llega aquí a la Tierra y se dispersa y se diversifica. Muchos logran conservarlos, muchos lo transgiversan, lo hacen perder. Entonces yo rescato esta parte, ¿no? Jesús es un gran maestro. Y no se entiende realmente, no se desconoce su conocimiento, su escuela hacia la cual Él nos viene a encaminar. Parte es la compasión, pero digamos que esos son apelativos, son verbos, son como virtudes, pero dentro de la virtud, para que tú desarrolles una virtud, necesitas pelear contra un gran enemigo, que eres tú mismo, para que florezca esa virtud. Eso es lo que nos vino a enseñar Jesucristo, pero son de los conocimientos que están escondidos. Y las religiones únicamente nos hacen ver la parte exterior. Ese es nada más. Gracias, Robert. Sí, realmente la conciliación de todo esto, como tú dices, es complicada, porque como lo mencioné, la divinidad se viene y desciende y se manifiesta, la realidad desciende y se manifiesta de formas diversas, porque nosotros dentro de estas limitaciones somos diversos, ¿no? Entonces, de cierta manera, es cuando si podemos ver a la realidad, si podemos ver a la verdad con ojos de gratitud, es cuando podemos ver, wow, realmente viene y está preocupado por cada uno de nosotros, ¿no? Por eso hay tanta variedad de cómo expresarnos, porque también nosotros estamos muy limitados y nuestras limitaciones son de innumerables dimensiones. Entonces, por ejemplo, el Señor Jesucristo, pero lo que concilia todo esto es cuando tenemos la capacidad y la claridad de poder ver a Dios como esta forma que realmente nos da tranquilidad, ¿okay? Nos da paz, el entender que las enseñanzas de Dios, ¿verdad?, están con Jesús. O sea, el conocimiento del regreso a Dios, del regreso a casa, está con Jesús, está con Buda, está con Alá, está con Krishna, ¿okay? Está en cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo está afuera. Por eso los Vedas también son tan crípticos y hablan siempre con ese tipo de metáforas, ¿no? Dios que está dentro y está fuera simultáneamente. Entonces, esa es una de las grandes aportaciones que podríamos decir que queremos dar al mundo. Entender que aunque filosóficamente, como bien lo dijo Robert, cuando uno está solamente con la mente, solamente a partir de la mente, no se puede concebir a la divinidad solo con la mente. ¿Okay? Sin embargo, no se puede concebir solo con la mente si lo queremos hacer desde nuestra perspectiva. Pero, ayúdenme por favor, niños, saliéndose. ¿Sí? Pero sí se puede que la realidad se revele completamente dentro de nuestra mente. ¿Sí? O sea, si nosotros queremos descubrir, escudriñar, averiguar la realidad con nuestra mente, no vamos a poder, nos queda claro, ¿están de acuerdo? Sí. La cuestión es cómo convencer a la realidad. ¿Cómo convencer? ¿Cuál es el método en el que yo puedo convencer a la realidad, a la suprema personalidad de Dios, a la suprema manifestación de la realidad, que se revele dentro de mi mente? ¿Cómo yo puedo hacer? Y por eso existe, el Bhagavad Gita nos habla de lo que es el Bhakti, el servicio devocional.
el Señor Jesucristo, puedo decir que Él también nos habla de bhakti, de servicio devocional. Cuando uno adopta una actitud servicial, modesta, humilde, ante la realidad se complace y nos da claridad. Se manifiesta cada vez más dentro de nuestra mente limitada. ¿Sí? Porque esa es la cualidad de la realidad, de la suprema personalidad de Dios, de Krishna. Que Él, a mí me gusta decir, por ejemplo, nuestro conocimiento como acto, o sea, nuestro conocimiento como acto es limitado. ¿Sí? Es diferente del de la realidad. ¿Están de acuerdo? O sea, Sí. sin embargo, nuestra potencia de conocimiento, nuestra capacidad de conocer, no es diferente de la de Dios, de la realidad. ¿A qué me refiero con potencia? ¿No? De que la capacidad de conocimiento es la misma que la de Dios, porque cuando Dios se complace con nosotros, entonces podemos conocer todo lo que Dios desee que conozcamos. ¿No? Todo lo que la realidad desee revelarnos. Y que es ilimitada, podríamos decirle, ¿no? Entonces nuestra capacidad es ilimitada. Nuestra capacidad de conocimiento es ilimitada como la de Dios. Solo que no va nuestro... ¿Me cierras, por favor? Solo que nuestra relación con Dios, precisamente, es la llave específica. O sea, descubrir nuestra relación con Dios. Y obviamente eso es lo más complicado. Porque desde el ego, desde el yo material, a mí me gusta llamar, desde el ego temporal o la identidad temporal, es muy difícil aceptar, por ejemplo, la posición de servicio. De hecho, nosotros venimos aquí a este mundo, se describe en los Vedas, que venimos a este mundo específicamente para experimentar señorío, para experimentar control, para experimentar la posición de Dios, por lo menos ilusoriamente, porque es una ilusión. ¿Okay? Ya que esa es la condición de este mundo, imagínense qué difícil es recuperar nuestra identidad verdadera. Si nuestra identidad como parte y porción de la suprema verdad absoluta, ¿okay?, es esa, la de ser una parte que sirve al todo, cuando adoptamos una identidad temporal, se vuelve extremadamente difícil aceptar nuevamente la realidad. Esa parte. Entonces, en eso concuerdan todos los grandes maestros. Y concuerda, o sea, para aquellos que aceptamos a Krishna como la suprema personalidad de Dios, tal cual como él se presenta en la Gita, concuerda precisamente, todos esos maestros concuerdan con Krishna. Entonces, para nosotros, para alguien que estudia con entusiasmo la Bhagavad Gita, no tiene problemas en aceptar ni en ver la virtud que hay de todos estos maestros, ya sea que aparezcan en Egipto, en China, en India, en México, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que aparezcan. Una persona que entiende claramente la labor de Dios puede apreciar en todos lados la labor de Dios. Puede apreciar que Dios está en todos lados. En nuestro hijo, que nos enseña a veces a ser más sinceros o a ser más claros, a ser coherentes. En la esposa, que nos enseña a ser más compasivos. ¿No? En el patrón, que nos enseña a ser más humildes, por ejemplo, más humildes en el sentido de modestos, ¿no? De reconocer que no eres el que hace todo, sino se te está facilitando, tú no vives sin alguien más. ¿No? Y uno ve esa manifestación de Dios en todas partes. ¿Okay? Pero lo importante aquí y lo que se nos ofrece en el conocimiento que Krishna nos ofrece
es encontrar categorías claras. ¿Okay? Ese es para mí, por ejemplo, para mí es uno de los más grandes beneficios. Para otros dirán, no, es que el problema es que estamos buscando categorizar. ¿Okay? Bueno, son dos perspectivas diferentes, ¿okay? Válidas si sabemos conciliarlas. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué podrían decir de esto? Sí, tienes toda la razón, así es. Haces también una puntualización muy verdadera. O sea, cuando yo hablo, ahorita que dijiste la diferencia entre la mente que yo tengo a la otra mente, sí, tienes toda la razón. Y es a lo que yo me refiero a la primera mente, ¿no? La primera mente que es más de mí, más subjetiva, más de pensar de manera subjetiva y desde una perspectiva muy materialista. Entonces, esa es a la que yo me refería, ¿no? Y todo lo que tú dices, también lo otro es totalmente correcto. Estoy de acuerdo, ¿eh? Esa es la parte. ¿No? Hay que ver que cada uno de los nuestros tiene una aportación muy interesante que hace. Y al final es llegar a consumar, creo que la parte última, ¿no? Esa parte de conocerse a sí mismo y volver a ese Dios, ¿no? Esa forma espiritual elevada, superior, de la cual caímos. Gracias, Robert. Sí. Miguel. Hola, buenos días. Pues no sé, ahorita de lo que estabas diciendo, yo lo relacioné con algunos libros de psicología, de que es el yo, el yo y el yo. Y nos olvidamos esa parte, como dices tú, de la humildad, porque hay quienes conocen muy bien lo que es la Biblia. Ahora sí que te la dicen sin leerla, sin verla, ¿eh? Pero en su vida a ver si no la llevan a cabo. Entonces ahí es como, para mí es un conflicto, porque le digo a Isra, mi esposo, le digo, está bien difícil porque, como dices tú, es el otra vez concientizarnos de lo que realmente se tiene que hacer, porque nos olvidamos de esa parte de que tenemos que ser humildes y ayudar a los prójimos. Y sí, como yo estuve en una parte en mi vida que no me valoraba, no me quería, y pues por ende yo atraía gente que no me valoraba, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues, trabajo en eso, y es por eso que también estoy aquí pues, con Isra, conociendo parte de mi vida espiritual, porque de cierta manera estaba como... Que es más espiritual que... Ajá, estaba como que no me sentía satisfecha en la religión que me inculcaron desde niña. Entonces, siempre he tenido esa como que, pues, curiosidad, ansiedad de saber más. Como dice Isra, de decir, bueno, a nosotros como católicos nos ponen a Jesús en la cruz y para mí eso es como que muy doloroso, ¿no? Y digo, entonces, ¿cómo es posible de que una persona le haga eso a alguien que nos viene a, pues, abrirlo de cierta manera, abrir nuestra mente para conocer más, ¿no? No sé si estoy bien o no sé, es que estoy pues nueva en todo esto, ¿ah? Sí, Miguel, totalmente. La cuestión es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? La realidad, la verdad, Dios, como con la denominación que le pongamos, ¿okay? Se revela a cada uno de nosotros, ¿okay? Conforme nosotros pedimos y tratamos de esforzarnos por recuperar esa identidad eterna, estable, como partes del todo.
en vez de querer ser el todo. O sea, que es lo que mencionaba hace un momento. En este mundo venimos a tratar de experimentar ser el todo. ¿Okay? Ok. Y que todo sea para nosotros, ¿no? Como, desafortunadamente, en esa experiencia nos vamos metiendo en un círculo, porque Dios nos permite, esta realidad que vivimos ahora es una obra de amor de Dios que dice, ok, si tú quieres negarme y quieres experimentar ser yo, no es posible que tú seas yo plenamente, porque eres la parte, tú eres ser la parte. Pero si tú quieres, puedo complacerte para que tengas la experiencia, por lo menos ilusoria, falsa, de que no eres yo, pero que tú te la creas realmente. Ok. Entonces, en ese sentido, toda esta realidad viene a darnos esa experiencia. Y por eso a veces es tan complicado recuperar nuestra identidad verdadera. O sea, Sí. y la identidad en dos sentidos. ¿Qué soy y quién soy? Entonces, Ujú. lo primero Sí. para poder saber quién soy, hay que definir y entender qué soy. ¿Okay? Dependiendo dónde me oriente yo, o sea, si yo, y de hecho, si se fijan, no hay tanto problema a nivel filosófico si yo digo, yo soy este cuerpo. ¿Okay? No es lo que enseña Krishna en la Bhagavad Gita. Krishna nos enseña, somos un alma, no somos este cuerpo. Somos un alma imperecedera y eterna, que lo acabamos de leer en el capítulo 2. Sin embargo, si tú crees que eres este cuerpo, ¿okay? Si tú crees que eres material, temporal, limitado, ok, pero tienes que aceptarlo y para poder vivir en paz con esa noción, tienes que aceptar todas las condiciones de lo material. La temporalidad, la muerte, ¿okay? La imperfección, ¿okay? La incompletitud, la carencia, porque esas son cualidades del plano material, del plano mundano. ¿Okay? Pero Krishna nos exhorta en la Bhagavad Gita a entender y desarrollarnos y que recuperemos la noción de qué soy desde espíritu. Soy un alma eterna, inmutable, estable, llena de conocimiento, llena de bienaventuranza. ¿Okay? Entonces, esa es como la propuesta que nos da Krishna. ¿Okay? Y con toda una teología, vamos a llamarlo, vamos a entender una teología muy plena, amplia, que te permite incluso conciliar y aceptar a aquellos que quieren creerse este cuerpo y que quieren practicar la vida desde el materialismo. No hay problema, no tenemos problema. O sea, como yo decía, si Dios te dio la libertad, ¿por qué yo te la voy a quitar? ¿No? Ahora, si veo que estás sufriendo, es natural que querramos darte una opción. Y eso es a lo que viene Dios. La obra de Dios, como Jesús, como Alá, o sea, incluso como Krishna mismo, como él mismo lo dice, es restablecer la virtud, restablecer lo que realmente es bueno, verdaderamente bueno para ti. ¿Eh? Que a lo mejor ya estás muy confundido y estás muy identificado, y como Robert mencionó hace un momento, ¿no? Que te ves a ti mismo como tu propio enemigo, dices, híjoles, es que no sé qué hago, pero siempre me meto zancadillas, siempre me siento culpable, tengo todas estas emociones negativas y no sé qué hacer con ellas, y nos creemos esas emociones y nos volvemos nuestro propio enemigo. Y incluso ahorita que dices eso, es cuando llega la gente a veces al suicidio, porque está uno tanto de que a veces siente uno que son voces que dicen, no vales nada, nadie te quiere, o sea, lo peor que tú es para hacia ti mismo. Y, Sí. o sea, yo lo digo porque yo en algún momento en mi vida sentí algo así, ¿sí? Y es en el momento que cuando, como si cayeras al precipicio y dijeras, ¿qué hago aquí? Nada más, no valgo nada, no soy nada. Entonces, es en esa parte donde creo yo que tú dices, cuando la gente llega, pues, a culminar con su vida material aquí. No sé Sí. si... Sí, Sí. totalmente de acuerdo, mire. En última instancia,
todo se basa en lo que yo llamaría cómo determinas el valor de la vida. O un problema de la concepción materialista de la vida es que terminas también aceptando y tienes que aceptar y valorar de cierta forma la muerte, la inexistencia. Y hay muchas tradiciones filosóficas, religiosas, que buscan conciliar y darle valor a la muerte, a la nada, ¿no? Porque han aceptado que son este cuerpo y eso es parte de esto. Entonces es necesario que se haga ese ejercicio, porque si no, la filosofía con la que estás viviendo está incompleta. Y hay muchas formas. De hecho, esa reflexión la hicimos en el chat hace un par de semanas, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿No? ¿Cómo es que yo valoro la vida? ¿Sí? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Bienvenidas Alexa, Roque. Disculpen que Saide, no me fijé, no quité el candado del salón y parece que estuvieron mucho rato en espera, ¿verdad? En el salón de espera. Gracias. Qué vergüenza. No mucho. No pasa nada. Bien. Sí. Un saludo a todos. Un gusto estar aquí. Saludos. Sí. Tal vez Bienvenidos. pudiera, para que no pase eso de que queden en espera, mandar mensaje al grupo para estar todos pendientes y nos llega, ¿no? Ahí a donde estamos y ya alguno de nosotros va a decir, oye, Srivas, o el que esté de ahí administrando, hay gente. Sí, que me ayuden. Sí, de hecho, te voy a compartir el co-host para que no pase eso, que también me ayudes a estar pendiente. Bueno, en realidad lo que hago yo es quitar el salón de espera para que todos puedan entrar libremente, pero ahora se me pasó, una disculpa. Bien, entonces, son las 11:18. Me gustaría, ya que estamos ahorita que están 2, 4, 5, porque ha estado como disminuyendo un poquito la asistencia, me gustaría que nos organizáramos para las siguientes sesiones. Alexa, te toca a ti, te tocaba los textos del capítulo 3, ¿verdad? Los primeros textos del capítulo Sí. 3. ¿Estoy en lo cierto? Sí, correcto. Bien. Ok. Entonces, igual podremos programarnos para la siguiente semana, retomar, ahora sí, y irnos con el capítulo 3. Me parece que nos faltaron unos pocos textos del capítulo 2, si bien recuerdo. Voy a revisar. Disculpen que ahorita no traigo fresco, pero podríamos retomar esa parte. Pero me gustaría que todos participáramos, ya no nada más uno o dos, sino el capítulo entre más personas, sino, por ejemplo, nosotros 5 ahorita, y los 5 que estamos ahorita, que nos sirva también como un esfuerzo para que nos conectemos, que todos tengamos un cachito, que estudiar un cachito para exponer tanto nuestras ideas, nuestra comprensión, como nuestras dudas de esos de esos pequeños pocos textos. Por ejemplo, ahorita tenemos el capítulo 3, tiene 43 versos, si bien recuerdo. Podemos dividir los 43 versos entre, y podemos incluirnos, Gaura y yo, del 2, entre 2, 4, entre 7. ¿Y qué opinan? Es solo una idea, no tiene que ser así, es una propuesta. Me gustaría escucharlos. ¿Está bien? Sí, Perfecto. Sí, de acuerdo. Yo creo que es una buena forma de aprender también más, ¿no? Que nos involucremos, porque a veces la primera parte es escuchar, pero cuando tú lo lees y explicas lo que entiendes, hay una mayor profundización de lo que estás haciendo. Sí, realmente esa es como la intención de estos grupos de estudio, que podamos profundizar cada uno. Igual quedan grabados y ya después podemos reescuchar todo o escuchar las partes que nos parecen interesantes. Aunque estoy seguro que después les va a pasar con la práctica
que dicen, me voy a escuchar porque no me acuerdo qué fue lo que dije y dije algo muy bueno. ¿No? A mí me pasa regularmente, dijo, ¿qué fue lo que dije? ¿Cómo lo dije? Tengo que andar escuchándome, le digo. Entonces que el espíritu habla también a través, ¿no? De cada uno de nosotros. Krishna habla a través de nosotros. No siempre el ego falso, la identidad temporal está atenta. Entonces, pero bueno. Entonces tenemos el capítulo 3. Alexa estaba como los primeros primeros textos. ¿Cómo te sentiste, Alexa, con esta lectura? Si quieres platicarnos un poquito. Te conectaste un poquito tarde, pero pues lo importante es que te conectaste. ¿Tenías ahorita idea de compartirnos algo, Alexa? No, la verdad es que no. Bien, no te preocupes. Sí, fíjate que me sentí un poquito ayer que me mandaste tu mensaje, que no encontrabas la lectura, y ya era muy tarde. Dije, va a ser muy tarde. Pero, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo? Disminuimos la carga para que todos leamos como una pequeña parte. Igual pueden leerla toda. De hecho, lo ideal es que lo puedan leer todo el capítulo. ¿Ok? Pero pueden enfocarse después de leer todo el capítulo, enfocarse en los pocos textos que les toquen. Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí rápidamente, 43. Nos tocaría de 6 textos a cada uno. ¿Qué les parece? ¿Cómo te sentirías, Alexa, con los primeros 6 textos? ¿Está más tranquilo? Porque te había tocado muchos más, ¿no? A lo mejor, bien. Ahorita que nos confirme Alexa, y nos tocaría, por ejemplo, los primeros 6 textos, Alexa. Los voy a, conforme estará aquí la pantalla para no demorarnos mucho, del 7, del 1 al 6, Alexa. Del 7 al 8, Mirel. ¿Está bien? Pueden anotarlo si quieren de una vez. No, perdón, del 7 al 12, al 13, Mirel. Del 14 al 20, Isra. ¿Sí? Bien. Del 20 al 26, me los quedo yo. ¿Les parece? 20 al 26, Roque. Del 27, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Del 27 al 32. ¿Está bien, Roque? ¿Sí? Sí. Saide, del 33, 33, 34, 35, 36, 37 al 38. ¿Está bien? Saide. Goura, del 39 al 45. ¿Cuál? Creo que ya me hice bolas. Del 39 al 40, del 39, del 29 al 40, al 35. Goura. Robert, del 35, los últimos, al 43. ¿Está bien? Tocarían un poquito más, Robert, creo. Sí, está bien. Bien, Adelante, Goura. Fabián. Ahí está. Ya Goura nos hizo el favor. Entonces ahí ya tenemos ya tenemos tarea. Dime. Pero Dime, a Goura, ver, si me equivoqué en algo. ¿cómo quedé? Porque mira, ahí está todo. ¿Cuántos versos tiene el capítulo? No te escucho, se corta. ¿Eh? ¿Cuántos ¿Cómo, versos tiene Goura? el No, capítulo? Bueno, 1, 2, 3, el probando. verso, el capítulo 3 tiene 43 versos. Ah, ok.
Entonces, porque ahí están, yo sería de cuál entonces. Es que a mí me falta, por ejemplo, el 13. 1 al 6, 7 al 12, 13 al 18 Isra. Entonces, a ver. 13 al 18 Isra. Será 19 al 25, a ver, 1 al 6, 7 al 12, 18, 19 al 20. O igual, bueno, para hacerlo con calma y no invertir ya más tiempo en esto, lo organizamos Gobre y yo más o menos con esta línea. Alexa, Mirel, Isra, Srivas, Me manda por WhatsApp. Saide, Sí, Goura, Robert. Serían como el orden. ¿Sí? ok. Y lo ponemos en el chat ya bien ordenado para no hacer más bolas. Porque yo pensé hacer una ruleta y dije, no, mejor lo organizamos rápido ahorita sí. ¿Va? Ok. Bien, Excelente. con esto ya, ¿algún comentario, pregunta que tengan? Roque, Alexa, que llegaron, ¿tienen alguna duda que les gustaría ver aclarado sobre el Señor Jesucristo? La visión que se tiene en la cultura védica del Señor Jesucristo. Nada más a mí, recuérdame. Esta grabación se la voy a compartir. A mí nada más. Bueno, y me parece a mí nada más recordar, hay 3 puntos muy importantes que a mí. Dime, Robert, te escucho. Ok, nada más 3 puntos muy interesantes que para mí es algo bueno de conocimiento que hoy aprendí. Me dices que los maestros descienden por tres situaciones. Me dijiste que para como afianzar la virtud o algo así. Sí, La otra es para restablecer principios. Restablecer principios. ¿Y la otra cuál es? Para redimir a la gente piadosa, para ayudar a la gente piadosa, salvarlos, ayudarlos, ¿no? Redimirlos. ¿No? ¿Y la otra? Y para aniquilar a la gente malvada. A la gente que no está respetando a las demás entidades vivientes. A la gente que ve como objetos a las demás entidades. Fíjate que se me hace muy interesante lo que estás diciendo, porque creo que estamos ahorita en el tercer punto que tú estás diciendo y se ve palpablemente, ¿no? Lo que está sucediendo en este mundo, pero es increíble. lo estoy hilando, eso es increíble, tienes razón. Sí. Y va a ocurrir algo. Sí, fíjate que eso ya ocurrió. Lo más interesante, bueno, hay que entender también algo que les puedo compartir. En los ciclos que hay en este mundo, ¿okay? Con los que se maneja vamos a llamarle esa ecuación de onda de la virtud y el vicio, ¿no? Que en el mundo es como una ecuación de onda, sube y baja, ¿okay? Y que es eterna. O sea, porque este mundo, su característica principal es la temporalidad, ¿no? La inestabilidad. Eternamente es temporal y suena como paradójico, suena extraño, pero esa es la cualidad. O sea, se sostiene eternamente la temporalidad. Y esta onda, esta ecuación de onda de la virtud, en las primeras eras, donde la virtud, donde todos, se dice la primera era Satya Yuga, es la primera era que se considera, todo mundo es virtuoso, no hay maldad, ¿no? De hecho, las encarnaciones de Dios que vienen en ese tiempo básicamente son para iluminar a la gente, porque pues todo mundo se comporta favorablemente, o sea, no hay tanto esta cuestión. Conforme van pasando las eras, en la segunda era, eso disminuye un 25%, en la tercera era disminuye un 50%, y en esta cuarta era, que en la que estamos nosotros,
disminuye un 75%. O sea, solo un 25% de la población, ¿ya? Realmente está interesada en practicar la virtud vista y tratando de acotarla lo más posible a virtud como aprender a ver a los demás como personas y no como objetos, como personas a las cuales puedes servir y a las cuales les puedes contribuir, y no como objetos que están hechos para tu gratificación personal o para tu satisfacción personal, pero solamente un 25%. Entonces, si Dios viniera, y de hecho va a venir, se explica, pero faltan muchos miles de años. Esta era en la que estamos viviendo se describe en los Vedas que dura 432,000 años. Estos 432,000 años que dura esta era de Kali en la que estamos nosotros, actualmente los estudiosos explican que van 5,500 y cacho años. 5,500 años. Entonces, para que esta era termine, y al final de esta era se dice que va a haber cero virtud, o sea, y es cuando Dios va a descender técnicamente para aniquilarlos a todos. Técnica es la encarnación se describe Kalki, y es una encarnación que viene al final de cada Kali Yuga, ¿okay? Cuando ya la virtud está en cero y no hay forma de recuperarla, entonces desciende Kalki. Pero se habla de una encarnación que viene al principio de Kali Yuga, ¿okay? Y que permite, debido a que ya está muy disminuida la virtud, ¿verdad? No viene específicamente a matar, sino viene a matar la maldad en las personas. Si se fijan, y curiosamente a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, ahorita a nivel mundial, a nivel global, podemos ver que el matar es un delito. Es un delito matar, o sea, yo no puedo decir, este es malo, muere, ¿no? Se está discutiendo mucho la moralidad y toda esta cuestión del valor de la vida. Valorar, ya sea material o espiritual, la vida tiene valor en sí de por sí, ¿no? Entonces, no es, actualmente, si se fijan, los principios de la sociedad no están considerando la posibilidad, cada vez hay menos posibilidad de simplemente matar, porque es muy relativo. Uno no puede juzgar a una persona tan fácilmente y decir es mala o es buena, ¿no? Si uno se mete a la mente de las personas, si uno utiliza la virtud, la empatía, la consideración, el perdón, todo esto, dices, es que ¿por qué voy a matar a esta persona? No es tan fácil decidir matar a alguien. Entonces Krishna desciende en esta era en la forma del santo nombre. Mi maestro espiritual dice, Dios está aquí con nosotros, más que nunca. Tan fácilmente como decir Krishna, como decir Jesús, como decir Joshua, Alá, Yahvé, Adonai. Cuando uno comprende la posición trascendental de Dios y uno comprende que Dios y su nombre son uno y lo mismo, entonces uno puede empezar a experimentar ese descenso. Y en esa forma, en la forma del nombre, Él mata todos los demonios que están dentro de cada persona, ¿no? Entonces, no es, aunque a veces nosotros quisiéramos, sobre todo cuando tenemos una concepción trascendente de Dios, es decir, una concepción de que Dios está afuera y que Dios tiene que venir y que hay gente buena y gente mala, ¿verdad? Entonces, a veces desearíamos que Dios descendiera y que mate a todos estos políticos y a todos aquellos y toda esta gente violenta y malvada y que hacen tantas cosas terribles. ¿Okay? Sin embargo, en esta era Dios no hace eso, porque se habla de que en esta era el bien y el mal están dentro de cada una de las personas, cada uno de nosotros, ¿no? El egoísmo está dentro de cada uno de nosotros. Entonces,
la forma en la que Dios desciende en esta era es el santo nombre, porque y quien quiera acudir a él está ahí siempre, siempre está disponible, en todo momento para todas las personas, de tal forma que en la forma del santo nombre, Dios elimina toda la parte negativa de nosotros, todo el mal dentro de nosotros. Entonces, porque si nos pusiéramos a pensar, hay una cuestión más donde se empieza a considerar a Dios de forma inmanente, Dios dentro de nosotros, la divinidad dentro de nosotros. Entonces vamos a ir descubriendo en la Bhagavad Gita, en los discursos que nos da Krishna, cómo es que una persona gradualmente puede darse cuenta, primero que nada, de qué es, que somos almas espirituales, somos eternas, somos buenas, ¿okay? No somos esta identidad temporal con todos esos defectos que odiamos, con todas esas cosas que odiamos, y todas esas cosas que odiamos de esta identidad temporal que creemos que somos nosotros, ¿verdad? Muchas veces tienen su función, sirven de algo, están sirviendo a un propósito, aunque a veces parezcan cosas terribles. Entonces, es una cuestión compleja, delicada, que espero que todos ustedes gradualmente podamos ir creciéndola juntos, que todos nosotros podamos ir creciendo esta conciencia de la presencia de Dios inmanente, además de la trascendente, y poder concebirla y conciliarla, que no hay conflicto en esas dos. A veces se nos pinta en diferentes tradiciones la idea de que o Dios está afuera o Dios está adentro. ¿Okay? Pero esas dos concepciones en la Bhagavad Gita, en el conocimiento que nos da Krishna, están conciliadas, existen simultáneamente. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es interesante. ¿Qué les parece? ¿Bien? Ok. Bien. Pues bueno, ya estamos un poquito extendidos de tiempo. Voy a tratar de hacer como un pequeño resumen y compartírselos también por escrito, con pequeños detalles. Les voy a compartir este video en el chat y también la conferencia que dio Nimai en la mañana a las 9, que también estuvo muy, muy interesante, que también discutieron varios temas sobre el Señor Jesucristo. Y también les comparto yo creo que con cada uno de ustedes les voy compartiendo qué texto les va a tocar. ¿De acuerdo? Excelente. Y estamos en contacto. Y estamos De ahí en acuerdo. contacto. Cualquier cosa, cualquier consulta con Goura o conmigo, ahí tienen el contacto en el chat. ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, un abrazo a todos, que tengan... Igualmente, Gracias, Igualmente. igual. Excelente día, feliz domingo a todos. Que tengan un Igual. excelente día. Gracias, Feliz domingo. gracias, Y feliz día. Gracias. Gracias, Rivas, gracias a todos. feliz año nuevo, que los voy a ver el 2. Nos vemos el sí. 2, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. que tengan un muy feliz festejo de año nuevo. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente. Igualmente a Hare todos. Krishna. Feliz año a todos. Hare Krishna. Bye.